Buenas, licenciado. Muy bien. Buenas noches, compañeros y doctor. Buenas noches, compañeros, licenciado. ¿Se encuentra el grupo 22? Dígame, Si por no un se momento encuentra, se les presento. por favor. Señores, si no pasa al grupo 23, por favor. Ok, perfecto. Compañero, tu audio no está reproduciendo audio del video que estás compartiendo. Licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 22. El día de hoy abordaremos sobre el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. 3, 2, 1. Caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala. Este caso tiene como víctima a la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez. Los principales actores involucrados en el proceso del desarrollo de la demanda y sentencia son la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez como demandante, el abogado Alejandro Sánchez, Jorge Raúl Rodríguez Ovalle y Astrid Odette Escobedo Barrondo como peticionarios. Marco Tulio, Joel Enrique, José Roberto y Óscar Armando, todos de apellido Maldonado Ordóñez. El procurador de los derechos humanos como el demandado. ¿Quién era la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez? Pues no se tiene una biografía como tal, pero se toma en cuenta que Olga Yolanda Maldonado Ordóñez era una mujer trabajadora, respetable y aplicada en el trabajo, empezando a laborar el 1 de abril de 1992 en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala como técnica en el Departamento de Educación. Compañeros, perdonen, no se escucha. De 1993 hasta el 15 de febrero del año 2000, tuvo cargo titular de educadora en el departamento. Luego de ello, la señora Maldonado ocupó el cargo En serio que sí nos escucha. del Sí Procurador de está los Derechos poco Humanos volumen. en el departamento de Quiché, cargo que desempeñó desde el 16 de febrero. Como que es grabado, creo yo. No es exposición, sino es grabación. Este caso se relaciona con un procedimiento administrativo laboral que dio lugar a la destitución de la señora Maldonado Ordóñez, quien desempeñaba un cargo como funcionario de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. Aunque el marco normativo le otorga competencia al Procurador de los Derechos Humanos para llevar a cabo el procedimiento de identificaron supuestas causales en las que habría incurrido la señora Maldonado Ordóñez. A esta misma se le dificultó entender cuál era el procedimiento o el objetivo que se abrió en su contra, por lo que ejerció su derecho a la defensa sin tener la información mínima necesaria. Entonces, la comisión, o bien CIDH, concluyó que el acto por el cual fue destituida la señora Maldonado Ordóñez del cargo que desempeñaba fue emitido en violación del deber de motivación, del principio de legalidad y del principio de presunción de inocencia. Ahora bien, ¿por qué motivo fue destituida la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez? Pues un 21 de febrero del año 2000, Marco Tulio, Joel Enrique, José Roberto y Óscar Armando, todos ellos de apellido Maldonado Ordóñez, y hermanos de Olga Yolanda, presentaron un escrito ante el Procurador de los Derechos Humanos contra la señora Maldonado Ordóñez, que tenía relación con una presunta falsificación 470, publicada el 11 de octubre del año 1900. Sobre sesión de derechos solicitaron que se le aplicara una sanción moral.
El 5 de abril del año 2000, conforme con el artículo 76 del Reglamento Personal del Procurador de los Derechos Humanos, se le informó. Asimismo, se le notificó la supuesta causal de despido contenida en el artículo 74, numeral 4 y 15 del reglamento mencionado. Explicó que tenía derecho a presentar pruebas o documentos que desmintieran los cargos contenidos en la denuncia presentada por sus hermanos dentro de un plazo de 2 días. La señora Maldonado presentó las pruebas el mismo día, el cual señaló que los hechos levantados en su contra eran falsos. El 16 de mayo del año 2000, el Procurador de los Derechos Humanos emitió el acuerdo número 81-200, mediante el cual resolvió destituir a la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez del cargo interino de auxiliar departamental. Destitución que se hacía extensiva al cargo de educadora, el cual decía que por tener una serie de actos jurídicos y litigios de orden familiar, cuya resolución podría afectar seriamente a la institución del Procurador de los Derechos Humanos por la relación laboral que tenía la señora Maldonado Ordóñez. En virtud de esto, se imputó la escritura pública 470 por falsificación de firma, faccionada supuestamente por el notario Mariano Orozco de León, en la que aparecen 2 firmas cuando deberían de ser 3, en conformidad con la copia simple y legalizada. Según hace constar la resolución, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 74, numeral 4 y 15 del Reglamento Personal del Procurador de los Derechos Humanos y el Código de Trabajo de Guatemala. Procedimiento administrativo ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Para entender de mejor manera los hechos que se desarrollaron de manera cronológica ante los recursos interpuestos por la presunta víctima. El 22 de mayo del año 2000, la señora Maldonado presentó un recurso de apelación contra el acuerdo número 81-2000 ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, solicitando que se declare improcedente su destitución y se reinstalara en los cargos que venían desempeñando en la Procuraduría de Derechos Humanos. En mayo del 2000, la Oficina Nacional resolvió y de la Junta Nacional de Servicio Civil para conocer cuestiones relativas a la o pago de prestaciones laborales derivadas a la no aplicación de la Ley de Servicio Civil, debido a que la Procuraduría de Derechos Humanos que regía dicha resolución tuvo como fundamento legal el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala y las disposiciones relativas al Procedimiento ante el Procurador de los Derechos Humanos. El 2 de junio del año 2000, la presunta víctima interpuso un recurso de revisión ante el Procurador de los Derechos Humanos, solicitando que se revocara el acuerdo número 81-200 que había resuelto su destitución y, en consecuencia, su inmediata reposición a los cargos que venía desempeñando. Resulta que dicho acuerdo no estaba firmado por el Procurador de los Derechos Humanos, sino por el jefe de la Unidad de los Recursos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sustentándose en los artículos 79 y 80 del Reglamento Personal del Procurador de los Derechos Humanos. El 16 de junio del año 2000, el recurso de revisión interpuesto fue declarado sin lugar debido a que las causas que motivaron su destitución son de índole familiar, por lo que resultan aplicables los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento Personal del Procurador, sin que en ningún momento el Procurador se convierta en juzgador y sancionador. El 20 de junio del año 2000, la presunta víctima presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevención Social contra la denegatoria del recurso de revisión. En el recurso de apelación, la señora Maldonado señaló que no existía en el expediente de su destitución ningún hecho o acto que constituyera alguna de las causales contempladas en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento Personal del Procurador. El 26 de junio del año 2000, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones resolvió abstenerse de entrar a conocer el asunto por carecer de competencia para pronunciarse. La Corte de Apelaciones señaló que la competencia asignada a las salas de trabajo y prevención social es solo para conocer en única instancia los casos de resoluciones administrativas definitivas dictadas por la Junta Nacional de Servicio Civil, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil. Las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y prevención social o por los tribunales de arbitraje cuando se procede a la apelación o la consulta. Según señaló la Sala Segunda
de la Corte de Apelaciones, la Ley de Servicio Civil y el Código de Trabajo eran normas que prevalecían sobre el reglamento personal del procurador dentro de la jerarquía normativa guatemalteca, motivo por el cual concluyó que no era posible entrar a conocer el recurso interpuesto por carecer de competencia para ello. Finalmente, la Corte hace notar que la alegada violación del artículo 25 de la Convención no se refiere a un nuevo análisis de lo decidido por los tribunales internos, sino que se concentrara en determinar si los recursos intentados por la señora Maldonado fueron sencillos y eficaces a fines de garantizar su acceso a la justicia conforme con la Convención Americana. La comisión señaló que el escrito de 5 de abril del año 2000, mediante el cual se notificó la imputación de cargos a la señora Maldonado, se limitó a mencionar los artículos del reglamento en los cuales se basa el despido y hacer una referencia a la comunicación de sus hermanos sin otorgar mayores detalles o precisión sobre la conexión entre los dos. En ese sentido, la comisión alegó que la inclusión de información precisa sobre el objeto de procedimiento y las causales específicas que serían consideradas resultaba fundamentalmente para el ejercicio de derecho a la defensa de la señora Maldonado Ordóñez, pues las causales establecidas en los artículos 74.4 y 74.15 del reglamento guardaban diferencias significativas en su contenido. Trámites ante la Comisión. El 15 de julio del año 2002, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o bien CIDH, recibió una petición presentada por la señora Maldonado Ordóñez y los abogados Alejandro Sánchez y Jorge Rodríguez Ovalle, en la cual se alega la responsabilidad del Estado de Guatemala por la falta de respeto a las garantías judiciales y a una debida protección judicial tras su despido del cargo que ocupaba como educadora y auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en los departamentos de Quiché y Quetzaltenango. Los peticionarios sostuvieron que el Estado guatemalteco era responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la debida protección judicial consagrados en los artículos 8 y 20 de Derechos Humanos, en perjuicio de la víctima. Al negarle toda posibilidad de que una autoridad superior revisara la decisión de destitución al cargo como auxiliadora departamental, en cuanto a la admisibilidad del asunto, el Estado alegó que los recursos de la jurisdicción interna no habían sido cursos de disposición interna. Por su parte, el Estado de Bogotá para restablecer la situación laboral de la señora Maldonado. Tras analizar las posiciones de las partes, la comisión concluyó que era competente para recibir sobre el reclamo presentado por los peticionarios y que el caso era admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. El 19 de agosto del año 2002, la CIDH procedió a dar trámite a la petición identificada bajo el número 1643-2002, conforme a las normas del reglamento vigente a partir del 1 de mayo del 2001, y transmitió a las partes pertinentes de la denuncia para presentar observaciones. El 1 de noviembre del 2002, el Estado guatemalteco solicitó una prórroga para presentar sus observaciones, la cual fue otorgada por la CIDH el 8 de noviembre del año 2002 por un plazo de un mes. El 15 de diciembre del 2002, el Estado presentó sus observaciones, las cuales fueron transmitidas a los peticionarios el 26 de diciembre del 2002, con un plazo de 30 días para presentar su respuesta. El 10 de febrero de 2003, los peticionarios enviaron sus observaciones a la última comunicación que obra en el expediente. ¿Por qué llegó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para conocer el presente caso, ya que el Estado de Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de mayo de 1978. De la misma forma, aceptó la competencia contenciosa de la Honorable Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de marzo de 1987, la cual realizó bajo los siguientes términos, declarados en el artículo 1 y artículo 2. Por tanto, la Comisión tiene competencia para examinar la petición, esto concerniente al Estado. La Comisión tiene competencia para conocer la petición por cuanto a ella en ella. Como en esos 2 minutos les queda. 2 minutos les queda. Que habrían tenido Es el problema de estar grabando la situación. 2 minutos les queda. La Comisión tiene competencia porque en la Comisión se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
La CIDH tiene competencia por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Conceptos jurídicos. Según el reglamento del personal del procurador, artículo 74, numeral 4, causas de despido, nos indica: los trabajadores de la institución pueden ser destituidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para esta. Se incurre en alguna de las cláusulas. Cuando el trabajador comete algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio de la institución o de alguno de sus compañeros de labores o en perjuicio de terceros en el lugar de trabajo. Asimismo, cuando cause intencionalmente, por descuidos o negligencias, daño material en el equipo, máquinas, herramientas y demás objetos relacionados con el trabajo. Número 2. Según el reglamento del personal del procurador, artículo 74, numeral 15, causas de despido nos indica: cuando el trabajador ejecute actos que contravengan disposiciones legales que impliquen el propósito de causar perjuicio a la institución o violación de normas de trabajo que constituyen actos manifiestos de sabotaje contra las operaciones y actividades de la institución. Número 3. Según el reglamento del personal del procurador, artículo 75, pérdida de derecho nos indica lo siguiente: despido justificado se hará sin responsabilidad de la institución y hace perder al servidor todos los derechos que concede este reglamento, con excepción de pensiones, vacaciones, aguinaldos y demás que se establezcan de conformidad con la ley, como derechos irrenunciables. Número 4. Código de Trabajo de Guatemala, artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar... Buenazos, solo pásenme a qué fue lo que resolvió la Corte, por favor. Lo que resolvió la Corte Interamericana. ¿Qué fue lo que resolvió la Corte Interamericana, por favor? En su perjuicio. Dispondrá de sí mismo si hay... Institución, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otro, y contar con los medios adecuados. La Comisión Interamericana señaló que el Estado violó el derecho de la señora Maldonado a ser oída con las debidas garantías, contar con una motivación suficiente para su destitución, que se respetara el principio de presunción de inocencia, que se le informara de manera suficiente las bases de sus procesamientos y contar con los medios adecuados para ejercer su defensa, establecidos en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención. La Comisión también concluyó que el Estado violó el principio de la legalidad establecida en el artículo 9 de la Convención. Todo lo anterior Me están hablando de la Comisión o Corte Interamericana. Me están hablando de la Comisión o Corte Interamericana. La Comisión recomendó al Estado lo siguiente. Número 1. Reparar integralmente a la señora Maldonado por las violaciones declaradas integralmente a la señora Maldonado por el principio no están coordinando la presentación para ejercer su defensa. No están coordinando la presentación. Y lamento, es un caso interesante, pero es un caso laboral, es el primer caso laboral que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes están hablando de comisión, eso es lo que yo no entiendo, ¿es la comisión o fue la Corte? A procesos de naturaleza sancionatoria. Bueno, parémosla y nos vamos con el siguiente grupo, por favor. Lamento esta situación. Siguiente grupo. Licenciado. Sí. Buenas noches, compañeros. Compañera, disculpa, solo quiero hablar un ratito con el licenciado. Sí. Lo que pasa es que hicimos esta dinámica con el grupo debido a que los paros nos afectaba un poco en el sentido de volver a las casas, a los hogares. Hicimos esa dinámica por eso y el audio que se escucha es mío y se escucha bajo porque estoy un poco enfermo. Bueno, sí, yo lo que siento es que hay una confusión cuando les dije, lo que quiero es que qué fue lo que resolvió la Corte y ustedes hablan comisión, y entiendo que eso ya no es la comisión, que es la Corte. Sí, buenas noches, disculpe. Le comento que en este sentido nosotros de último en las conclusiones y recomendaciones pusimos tanto lo que lo que dictó la convención y después lo que dictó la CIDH, porque nosotros en la investigación encontramos
que la convención había indicado al momento de pasar el caso a la corte, a la CIDH, de que él dio 3 recomendaciones indicando que sí se había violentado los artículos 8.1 y 8.2. No, pero ¿quién fue el que resolvió? Es que eso es lo que no me deja claro, no me quedan claros. Bueno, pero avancemos, compañeros, por favor. Y de una vez voy a anticipar. El próximo lunes van a pasar 4 grupos de una vez. 4 grupos. Bueno, continuemos con el siguiente grupo, por favor. Buenas noches, licenciados. Nosotros somos por parte del grupo número 23. Si tenemos más de algún problema con el audio, por favor, nos avisan también. Pero aquí estamos. Ahorita. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí, compañero. Gracias, Diego. Perfecto. Muy buenas noches, licenciados, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 23. A nosotros nos tocó el caso de los miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rayenal versus Guatemala. Nuestro grupo está integrado por Liliana Judith García Montoya, Celestino Antonio Duarte Castañeda, Claudia Rosana Varela Bajo, Axel Humberto Herrera López, Yarena Melissa Martínez Morales, Marcos Estuardo Antonio Morales Nájera, Jimena Giselle López. El 20 de noviembre de 2016 les voy a dar un pequeño resumen para ponerlos en contexto a ustedes sobre el caso. El 30 de noviembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Guatemala por la violación de 1. Los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida, y al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocidos en el artículo 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana, 1 del mismo instrumento, y con el artículo 1, inciso A, de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, el perjuicio de 22 víctimas desaparecidas forzadamente, inciso número 2. Los artículos 5.1 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo, la circulación y residencia establecida en el artículo de la Convención Americana sobre las personas que fueron expulsadas luego del 9 de marzo de 1987, y 4. La Convención Americana en relación al artículo 1.1 del mismo, así como el cumplimiento de las normas establecidas para prevenir y sancionar la tortura. En el artículo 1 del inciso B de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a partir del momento en la que estas entraron en vigor en Guatemala. Todo ello en perjuicio de las víctimas con sus familiares y sus respectivas circunstancias. Además, el Estado violó el derecho de los familiares de las víctimas desaparecidas a conocer la verdad. La Corte declaró que Guatemala reconoció su competencia contenciosa el 9 de marzo de 1987, no tenía competencia temporal para reconocer de la masacre de 32 personas ocurridas el 8 de enero de 1982, así como una serie de ejecuciones, torturas, violaciones sexuales de 1985 y 1986 por contra de los indígenas mayas Chi, de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rayenal, hechos que no fueron negados por el Estado. Sin embargo, el Tribunal Temporal, a saber de las desapariciones forzadas por su carácter continuo, así como de la condición por parte del Estado de implementar con posterioridad a dicha fecha garantías de retorno con resarcimiento voluntario de aquellas personas que permanecieron responsables. Además declaró la responsabilidad de Guatemala por no dirigir eficazmente la investigación de los hechos
con debida diligencia y dentro de un plazo razonable, de modo de examinar de forma completa y exhaustiva la multiplicidad de graves violaciones a los derechos humanos relacionados dentro del particular contexto en el cual sucedieron. Los hechos, en este capítulo, la Corte se refiere a, inciso A, los antecedentes del caso, incluir tipo de violaciones graves y masivas de los derechos humanos en Guatemala, del conflicto armado interno, en el cual la población maya fue particularmente afectada. Esto fue a razón de que el gobierno del Estado comenzó a marginar a los pueblos indígenas y desaparecerlos poco a poco, ¿verdad? Y el inciso B, los hechos acontecidos entre el año de 1981 y 1986 en unidades vecinas de Xabá, Chinón, Oyojá, El Tablón, Toloscó, Chirrún, El Chol y Apazote, todas ellas ubicadas dentro del municipio de Raranal, las zonas mayas Achí. Dichos hechos incluyeron desapariciones, detenciones, desplazamientos forzados, actos de tortura, violencia sexual y trabajos forzados, entre otros. Estos hechos sucedieron antes y después de la masacre de la clínica de Chupá, perpetrada el 8 de enero de 1962, donde 32 hombres de la comunidad fueron seleccionados de una lista, torturados y ejecutados. Esto en el inciso C de los hechos de la Corte dice que los hechos relativos a investigaciones abiertas, en este caso se presentaron 2 expedientes relacionados con la investigación de los hechos de la masacre del 8 de enero de 1982, uno ante la comunidad de casos especiales y violaciones de los derechos humanos del Ministerio Público, abierta a partir de una denuncia interpuesta en marzo de 1993, y aún en etapa de investigación y otros del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, que emitió una resolución en septiembre de 1996, pues entre los años de 1995 y 2010, todos estos estarían aún en etapa de investigación, porque al gobierno, al Estado, simplemente se conocía con estas investigaciones, ya que ellos se sancionaron. No se advierten acciones dirigidas a la determinación de los responsables en 7 de estos 9 expedientes. En los 2 expedientes restantes se registraron algunas actuaciones dirigidas a determinar responsabilidades, pero estas fueron mínimas. El transcurso de esto era hechos a la voluntad personal, integridad personal y la de las víctimas de desaparición, así como derechos a la integridad personal, de sus familiares. Usted recordó que una característica de la desaparición forzada era la social, es el bloqueo a la gestión del Estado de reconocer que las víctimas y de proporcionar información al respecto, al propósito de generar de provocar intimidación y superación de derechos. Asimismo, reiteró que la desaparición forzada ha tenido consecuencia de reducción de derechos. Asimismo, reiteró que la desaparición forzada acumuló sin un juicio, seguida del ocultamiento de los cadáveres, toda vez que ya lo tienen, y procurar la impunidad de quienes lo cometieron. En este sentido, advirtió que ha conocido de casos de los cuales la existencia de mayores y menores indicios sobre la parte de las víctimas no modificó la calificación como desaparición forzada. Es precisamente lo que los agentes estatales hicieron después de dar muerte a las víctimas.
Esto es la adopción de medidas dirigidas a ocultar lo que realmente había ocurrido o borrar todo rastro de los cuerpos para evitar su identificación o que su destino, o de su destino, perdón, el paradero fuera establecido. Lo que se permitió a la Corte concluir la denuncia forzada de víctimas. En el caso concreto, y teniendo en cuenta las situaciones llevadas a cabo por fuerzas de seguridad del Estado, la Corte analizó la situación de 82 personas cuya desaparición forzada no fue legal y concluyó que no era procedente que 59 personas fueron víctimas de desaparición forzada, ya que uno, respecto de 21 de ellas, no se desprende que haya mediado intento alguno de los agentes estatales de ocultar su muerte, y lo que realmente ocurrió o de intento alguno de borrar todo gasto de los cuerpos para evitar que su destino y paradero fuera establecido y tampoco eliminar las evidencias de lo sucedido. Lo que quiere decir esto es que las 21 personas que han tenido conocimiento claro y que las víctimas fueron ocultadas, incluso de los mismos de ellos mismos, que agarran sus presos. Ahora bien, pues, está. Buenos días. No muy se escucha, no muy se escucha. ¿Se dejó de escuchar, compañeros? Perdonen. A usted sí. Sí. Ok, lo voy a volver a poner, lo voy a quitar la presentación. Esta es una presentación pregrabada también. Sí, licenciado, previendo lo mismo que dijeron los compañeros de los paros y por no quedar mal, debido a que sabemos lo importante que es esta nota, decidimos pregrabarlo. Ya teníamos todo listo, de hecho, para presentarnos y todo, pero a unos compañeros por el trabajo definitivamente no pudieron salir y decidimos adelantarnos a los hechos para prevenir todo tipo de inconvenientes y no quedar mal ante usted, licenciado. Continúen. Pero la grabación está mala. Y nos quedan 5 minutos. Yo creo que es el internet de la compañera, licenciado, porque ese aunque fuera pregrabado, nosotros tuvimos que verificarlo para que no hubiera ningún contratiempo a la hora de hacer la presentación. Yo creo que posiblemente tal vez es el internet que ha tenido tal vez caída de señal y por eso es que se escucha entrecortado. Bueno, pues no sé qué decir, la verdad es que no me gusta la presentación, pero continuemos. El artículo 1, inciso A, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas en su perjuicio. Ahora. Eliana, disculpa, ¿estás ahí? Si no, comparto yo en el minuto que se quedó, porque de verdad creo que... No sé qué. Sí, si tú lo tienes, dale, adelante. El tema de los pregrabados es esto, que pueden aparecer circunstancias que no están, y ustedes deben de estar preparados para solucionar cualquier circunstancia, aunque sea, se dice, a capela se sacan las cosas.
pero así como están pendiendo del sistema pregrabado. Si yo les diría, bueno, concreticemos y en 2-3 minutos vayamos a la médula del tema, creo que no lo van a poder hacer. Este caso efectivamente es un caso donde se habla de desapariciones forzosas, asesinatos, violaciones de esta aldea de Rabinal, y que efectivamente el Estado de Guatemala pues, fue sancionado, como ya en otras ocasiones se ha visto. Lamentablemente no ha habido una continuidad, se determinó la responsabilidad del Estado en violación a los derechos humanos, pero más allá no ha habido una respuesta para buscar y encontrar ya a través de la justicia penal la responsabilidad que tener las personas que participaron en ese hecho, máxime cuando se dice que fue un grupo de militares que llegó con la finalidad aparente de entregar regalos. Imagínense el dolo que lleva consigo esa actividad militar y que trajo como consecuencias graves, incluyendo desaparición forzada de personas, que hay muchas que todavía no han aparecido. Y ahí está tajante la Corte Interamericana nuevamente en estos casos, donde determina que la desaparición forzada es un delito permanente. Bien, ¿estamos con este grupo o nos vamos al siguiente? Sí, licenciado, ahorita lo comparto yo. Sí, en lo que el compañero termina de compartir, lo que dice el licenciado es muy cierto. De hecho, una de las resoluciones que dio la Corte, adelantándome un poco a lo que se dice en la presentación de hecho, es de que Guatemala tiene que seguir respondiendo ante los familiares de las 22 víctimas de desaparición que se dio, para seguir apoyándoles con la investigación, investigaciones que siguen abiertas, no se han resolvido porque efectivamente los cuerpos no se encuentran, y Guatemala está obligada a darles el apoyo a esas familias hasta que al fin den con el paradero de ellos. Como tal, sabemos que aún no se han encontrado casi ningún cuerpo a partir de esas desapariciones que vienen con la bendita y recordada G2 y la camioneta blanca, que se dio todo dentro del conflicto armado interno. Compañero, ¿ya lo tienes? Sí, permíteme. Perfecto. No sé si están viendo mi pantalla. Es que tienen dos audios. Sí, lo tenemos por cualquier previsto, lo tenía yo y lo tenía el compañero y lo tenían los demás también, para en cualquier momento alguien más pudiera presentar. Bueno, dejémoslo así, nos vamos al siguiente caso, por favor. Vamos con la inseminación artificial, el grupo 24. Yo les vuelvo a reiterar, el próximo lunes tenemos grupo 25, 26, 27 y 28. Vuelvo a repetir, el próximo lunes, porque ya estamos con solo 2 fechas, 25, 26, 27 y 28. Respetando, obviamente, el tiempo, 15 a 20 minutos. Vamos con el 24, por favor. Muy buenas noches, compañeros y doctor presente. Nosotros somos el grupo número 24. Estamos exponiendo sobre la sentencia del caso de Arturo Murillo y la inseminación artificial en Costa Rica. Los integrantes de nuestro grupo son Galilea Sandoval, Mercy Sarceño, Nicté Segura,
Silvia Chacón, Francisco Méndez, Maynor Cifuentes y Andy Gómez, su servidor. Los dejaré en este momento con mi compañera Nicté Segura. Buenas noches, compañeros. La sentencia de la Corte en el caso de Artavia Murillo es un hito en la protección de los derechos reproductivos. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las afectaciones generadas a un grupo de personas a partir de la prohibición general de practicar la fecundación in vitro. Siguiente, por favor. Para este caso tenemos una ficha técnica en la cual nos da la fecha de petición, la cual fue el 19 de enero del año 2001. La petición por Gerardo Trejo Salas, la fecha de aprobación en fecha 29 de julio del 2011. Para eso tenemos los delegados, comisionado Rodrigo Escobar Gil y al entonces secretario ejecutivo Santiago Cantón. Y designó como asesores legales a las señoras Elizabeth Avi Merched, secretaria ejecutiva adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, Isabel Madariaga, Fiorella Mercy y Rosa Celorio. Siguiente. Una pequeña introducción. En el año 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió la sentencia Artavia Murillo y otros sobre la fecundación in vitro en el país de Costa Rica, en la que declaró que la prohibición general de la fertilización in vitro en Costa Rica violaba los derechos a la vida privada, familiar e integridad personal, así también como el derecho a fundar una familia. Siguiente. La sentencia fue un hito en la protección de los derechos reproductivos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Por primera vez, la Corte Interamericana reconoció que el derecho a la vida privada incluye el derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de una técnica de reproducción asistida. La Corte también sostuvo que la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica era discriminatoria. Esto porque afectaba de manera desproporcionada a las mujeres y las parejas que tienen dificultades para concebir de forma natural. Siguiente. Este caso fue presentado por un grupo de parejas costarricenses que habían sido afectadas por la prohibición general de la fecundación in vitro en Costa Rica. Las parejas alegaron que la prohibición violaba sus derechos a la vida privada, familiar e integridad personal, así mismo como el derecho a fundar una familia. Para los hechos, tenemos un resumen de que el presente caso se relacionan con la aprobación del decreto ejecutivo número 24029-S con fecha 3 de febrero de 1995, emitido por el Ministerio de Salud, el cual autorizaba la práctica de la fecundación in vitro para parejas conyugales y regulaba su ejecución. La fecundación in vitro fue practicada en Costa Rica entre los años de 1995 y el año 2000. El 7 de abril del año 1995 se presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicho decreto ejecutivo, utilizando diversos alegatos sobre la violación del derecho a la vida. El 15 de marzo del año 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló por inconstitucional el decreto ejecutivo. Las 9 parejas que presentaron una petición a la Corte debido a esta situación. En todas las personas se evidenció como primero las causas de infertilidad de cada pareja. Segundo, los tratamientos a los cuales recurrieron para combatir dicha condición. Tercero, las razones por las cuales acudieron a la fecundación in vitro. Como cuarto, los casos en que se interrumpió el tratamiento para realizar la fecundación in vitro debido a la sentencia de la Sala Cuarta. Y por último, quinto, los casos en que las parejas debieron viajar al exterior para realizarse dicho procedimiento. Siguiente.
Para los artículos violados según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tenemos el artículo 11.2, el cual nos dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. El artículo 17.2, reconocimiento del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones requeridas. Al artículo 24, todas las personas son iguales ante la ley, que tiene que ver con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Siguiente. Sobre la decisión de la Corte Interamericana reconoció que el derecho a la vida privada incluye el derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de una técnica de reproducción asistida. Asimismo, la Corte también sostuvo que la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica era discriminatoria, ya que esta afectaba de manera desproporcionada a las mujeres y las parejas que tienen dificultad para concebir de forma natural. Siguiente. El impacto de la sentencia. La sentencia de la Corte tuvo un impacto significativo en Costa Rica. El gobierno costarricense reformó su legislación para permitir la fecundación in vitro, y la sentencia también ha sido citada en otros casos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Siguiente. Como conclusión, la sentencia de la Corte en el caso de Altavía Murillo es un ejemplo de cómo los tribunales internacionales pueden contribuir a la protección de los derechos humanos. La sentencia es un recordatorio de que los derechos reproductivos son derechos humanos fundamentales y que los gobiernos tienen la obligación de protegerlos. Siguiente. Y eso sería de parte del grupo 24. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Les agradezco especialmente el tiempo. Fue un tiempo récord ahora. Esta sentencia yo siempre le he apuntado que quizás una de las controversiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también muy importante, no solo por el tema de la concepción. Yo creo que no lo expusieron como debiera ser, el tema de la concepción que determinó, con base en la Convención Americana, desarrolló el término de concepción. ¿Cuándo se da la concepción? ¿Sí? Y esta sentencia hace muchos años me sirvió de base para una sentencia que tuvimos que realizar en cuanto al vientre subrogado, que quizás va a ser un tema que tratemos en clase. El tema del vientre subrogado es algo lindísimo, pero lo que también me resalta en esta sentencia, y poco hablada hoy, es lo relacionado al... Y qué interesante que las personas que por una otra circunstancia no pueden engendrar, concebir, todos ustedes pueden ser muy jovencitos, los que ya somos mayores pues ya tenemos hijos, y es las circunstancias de la vida, pero a una determinada edad, pues se tiene ya el deseo de ser padre, pero muchas veces, tanto hombres como mujeres, pueden descubrir que hasta determinada edad que no tienen las condiciones naturales que sí tiene la mayoría de personas. Y empieza una situación bien difícil, porque es el deseo más grande que se nos ha generado a la inmensa mayoría. Habrá una minoría que no, pero a la inmensa mayoría. Entonces, ¿en qué situación queda ese deseo de ser padre, de ser madre, y no poder? Entonces, lo interesante de esta sentencia es que determina que estas personas tienen discapacidad. Mire qué interesante. Eso uno no lo pone a pensar.
Ah, no puedes tener hijos. Ah, que pues, porque Dios no lo quiso. Bueno, la famosa frase. O sigue intentando. Pero ya no puede. Esta sentencia los consideró como personas discapacitadas. Mire qué interesante. Y como son personas discapacitadas, entonces se procede a lo que se denomina discriminación positiva para alcanzar el principio de igualdad. Y es donde el Estado, según esta sentencia, tiene la obligación de darle todas aquellas herramientas técnicas, científicas, para ir logrando evadir esa discapacidad. Ustedes y yo, pues, quizás no tenemos esos problemas, pero pongámonos en los zapatos de esas personas, hombre o mujer, que añoran ser padres y por las circunstancias de la misma naturaleza no pueden, se llenan de frustraciones, de una entera necesidad. Y es lo que pasó en Costa Rica. Las personas, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese decreto. Entonces ya no pudieron, las personas que no podían naturalmente hacerlo, entonces tuvieron que ir a Panamá o a Colombia a realizarse sus tratamientos. Y de ahí viene el tema de la igualdad de las personas con discapacidad. Utilizaron la Convención Interamericana contra las personas con discapacidad y también contra la discriminación, todo tipo de discriminación. O sea, lo interesante de esto es lo que les quiero hacerle conciencia, es que esa discriminación positiva que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado para darle todas las condiciones y herramientas técnicas y científicas, máxime hoy día, que cuánto no se puede hacer. Y les digo, en una oportunidad les comentaré, porque es un tema bien importante, el vientre subrogado. Y en el vientre subrogado se utilizó mucho esta sentencia, hace muchos años, creo que hace unos 10 años, lo utilicé, estaba en una sala. Y interesantísimo, porque son casos que se dan, uno cree, usted como vive y disfruta en una familia normal, pues no importa, pero póngase en los zapatos de estas personas. En este caso concreto, que ya no voy a hablar más sino en su momento, una señora quería darle un niño a su esposo, amaba tanto a su esposo también quería ser padre con ella, pero no podían. Qué difícil, ¿verdad? Muy difícil. Y de ahí viene el tema de vientre subrogado que vamos a hablar en un momento. Muy bien, compañeros, con esto terminamos y prácticamente el próximo lunes tenemos una jornada dura. 4. Grupo 25, 26, 27 y 28. Así es, solo quedamos una sola fecha y terminamos con esto. Entonces, el próximo lunes, por favor, preparar los grupos 25, 26, 27 y 28. Y nos miramos el próximo lunes y les deseamos un buen fin de semana, esperando que hayan tenido un excelente desarrollo.